Y por favor, adelante, don Sebastián, si puede, por favor, ore por nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Señor por este nuevo día. Señor, muchísimas gracias Padre, porque cada día podemos ver su gloria, cada día podemos ver sus maravillas, Señor. Gracias Señor, porque usted, Señor, nos está enseñando, Padre, a poder avanzar bajo propósitos, bajo visiones, Padre amado. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, usted nos enseña a poder ver las maravillas que usted ha hecho, Padre, tanto como el cielo, como en la tierra y todo lo que nos rodea, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida de cada varón, de cada mujer, Padre amado, que está buscando, Señor, seguir hacia adelante, seguir aprendiendo, seguir viendo, Señor, lo que usted nos da y lo que usted nos ha hablado por medio de sus profetas. Muchísimas gracias en esta mañana, Padre. Bendigo, Señor, la vida del pastor Armando, Señor, por estar, Señor, atento a querer enseñar, Padre, de sus maravillas, de su palabra, Señor. Y gracias, Padre, por cada hermano en cada país, Padre, tanto de Norteamérica como Centroamérica y algunos otros países, Padre, que nos escuchan, Señor. Muchísimas gracias en esta mañana. Bendecimos, Padre, los ministerios, Padre, esos 5 ministerios, tanto el apostólico, el profético, Padre amado, el que tiene esa labor de maestro, el que tiene esa labor de pastor, Padre amado. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Los bendecimos, declaramos un día de bendición, declaramos un día de maravilla, Padre amado, y que sea usted, Señor, tomando el control, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por estas redes sociales. Muchísimas gracias, Señor. Bendecimos, Padre, los que lo usan, Padre, para honrar y glorificar su nombre, Padre amado. Y paso a paso, Señor, vamos a poder ver, Señor, que usted es un Dios grande, un Dios de amor y un Dios de poder. Gracias, bendecimos, Padre, y declaramos que esta reunión va a ser una reunión de bendición, Padre. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Amén. Muy bien, gracias por sus oraciones, varón. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes, vamos a compartir unos minutos, vamos a interactuar. Sus comentarios son bienvenidos. Por favor, cuando yo estoy haciendo comentarios, si usted le llama la atención, escriba en un cuaderno qué pregunta tiene o comentario quiere hacer, y así cuando termine lo que estoy diciendo, entonces usted dice, quisiera preguntar algo o aportar algo, y con mucho gusto vamos a trabajar como equipo. ¿Qué les parece? Siempre es tan necesario, es tan importante recordar las cosas que Dios hace por nosotros. Es importante recordar las cosas que Dios hace por nosotros, porque eso es como un leño que se le pone al fuego, es como una especie que se le agrega a la comida, que le da sabor a la comida. Es algo que nos mantiene vivos, por decirlo de esa forma, es algo que nos mantiene alerta. Muchas de las veces nosotros no pensamos, muchas de las veces debido a las circunstancias, no pensamos en lo precioso que es Dios, los beneficios que Dios nos ha dado. No pensamos en las ventajas que tenemos sobre muchas otras personas en la vida, como ejemplo, es decir, los beneficios. Y lo que las circunstancias hacen entonces nos trata de poner desanimados, nos trata de poner enojados y disgustados. El día de ayer en la noche, ayer en la noche estuve en un estudio bíblico con aproximadamente unas 15 a 20 personas. Estábamos en un cuarto, estábamos estudiando la Biblia, y uno de ellos nos recuerda que el hombre podemos ser tan inconformes que si estamos durmiendo en un carro porque no tenemos comida o dónde dormir, estamos enojados pues de malas, ¿quién no, verdad? Pero dice él,
si no cambias esa actitud de que por lo menos estás en el carro o estás durmiendo y estás con la esperanza que te vas a despertar, dice, pero si no cambias esa actitud, cuando ya tengas una casa más grande o ya tengas dónde estar, siempre va a haber algo por lo cual alegas y no estás contento. ¿Sí me entienden? El hombre muchas veces somos inconformes. Bueno, por lo menos los de Júpiter, pues, va. A muchos de ustedes no les pasa eso, pero yo he observado que allá en Júpiter, escucho a la gente a mi derecha, ¡ay, qué calor! Escucho a la gente a mi izquierda, ¡ay, qué frío! Y luego cambian papeles. Los de la derecha dicen, ¡uy, qué frío! Y los de la izquierda dicen, ¡uy, qué calor! Es decir, siempre tenemos algo por qué alegar, por qué murmurar es la palabra que voy a buscar, murmurar. Pero esta mañana yo quiero que veamos como ejemplo de un hijo de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Jesucristo siendo Dios, se hizo hombre. El libro de Filipenses nos enseña que Él se humilló a sí mismo. Voy a usar esta palabra, se degradó al grado de que siendo Dios, teniendo todo el poder, vino a vivir como hombre. Jesús vino a vivir a esta tierra como hombre. Y Jesús para mí es uno de mis héroes, actualmente es mi héroe, porque Jesús, teniéndolo todo, renunció a eso y vino a vivir a esta tierra. Y yo no sé de ustedes, pero en esta tierra se pasan calores, se pasa hambre. En esta tierra también se ve maldad. Es decir, en esta tierra, ya al segundo, tercer día, si no cuidas de tu higiene, comienzas a hieder, ¿cierto? Tienes que caminar bajo el sol para esforzarte por ganarte el pan. Es decir, todas estas necesidades se sufren en la tierra y Jesús vino a experimentar eso que nosotros pasamos todos los días solo para que no tengamos excusas y dejarnos vencer por las circunstancias. Entonces lo que estoy diciendo es que Jesús es mi héroe, porque teniéndolo todo dijo, ok, voy a bajarme a la tierra, voy a nacer en un cuerpo humano para identificarme con los dolores, con las necesidades que Armando pasa o podría pasar, para que cuando Armando las pase, me vea a mí como ejemplo y diga, si Jesús lo pasó, yo lo puedo pasar. No sé si estoy hablando chino, pero espero que estemos viendo este ejemplo de la importancia de tener a alguien como un buen ejemplo que imitar para no dejarnos vencer por las circunstancias. Y entonces quiero unir esto con el tema de inmigración. ¡Tarán! Inmigración. Cuando nosotros inmigramos a otro país, usualmente, ¿qué andamos buscando? A ver, pónganme en el chat, ¿qué andamos buscando cuando vamos a otra ciudad o a otro país que no es donde nacimos? Don Sebastián. Por lo general, muchas veces buscamos es mejorar el sistema de vida, ¿verdad? Porque en el país donde estamos a veces no hay esas oportunidades, ¿verdad? Eso sería uno de los objetivos. Gracias. A ver, alguien más, si tú alguien ya me puso algo en el chat. Calidad de vida, seguridad, gracias. Calidad de vida, seguridad. Muy bien. A ver, Pastor, Héctor, adelante, Héctor. sí, bendiciones a todos. Hola, Un gusto. varón, gusto saludarte. Igualmente a todos, bendiciones. Saludos desde Tibocá, Honduras. Sí, Héctor, gusto saludarte. Adelante, papá. Además de las razones que ya manifestaron, ¿verdad? Una razón para emigrar también es huir
huir del Huir. peligro, huir, sí. Recordemos, por ejemplo, la familia de Nazaret huyó a Egipto porque Muy huían del bien. peligro también. Gracias. Y en nuestros países, debido a la tormentosa situación de violencia, narcotráfico, crimen organizado, muchas familias se ven obligadas a huir por seguridad. Gracias, Héctor. Muy bien. A ver, creo que Ana María había levantado su manita. Adelante, Ana María o Manolo. Gracias, Héctor. Pero nosotros, pues por la experiencia que hemos vivido, eh, prácticamente fue algo de lo que mencionó Héctor, pues nosotros salimos prácticamente huyendo, buscando protección, seguridad de nuestras vidas, porque veníamos ya de un país con un índice de violencia y pues pasamos por situaciones como familia muy difíciles, porque hubo varios secuestros, persecuciones políticas, y ya el sistema económico pues no estaba permitiendo que uno tuviera acceso por lo menos a lo básico, a los alimentos. Para conseguir un paquete de harina precocida para hacer una arepa había que hacer largas colas desde la madrugada. Entonces, bueno, eso prácticamente fue una movilización forzada porque realmente no fue a voluntad, fue porque hubo presión social para hacer eso. Y la experiencia pues ha sido bastante difícil, muy difícil cuando uno sale de su entorno familiar, donde tú sales de tu zona de confort para adaptarte a una cultura nueva, para empezar de cero ya después que tú tienes una edad. Muy Y bien. siempre, bueno, aquí estamos, no, yo no voy a decir la palabra sobreviviendo porque esa palabra está erradicada de nuestro vocabulario. Muy bien. Estamos viviendo, adaptándonos todavía y eh, sintiéndonos bendecidos porque independientemente de todo, pues aquí tenemos parte de lo que andábamos buscando, por lo menos seguridad y seguridad alimentaria, de Muy alguna bien. manera. Bueno, Gracias. Gracias. salud, también salud. Thank you. Muy bien. Entonces ya estamos viendo que la gente emigramos por muchas razones y yo pienso que las razones pueden ser innumerables, pero otros deciden no emigrar. Bien, quiero que veamos un ejemplo bíblico de lo que es la inmigración. ¿Cómo deberíamos actuar como inmigrantes? Híjole, y se me está, deme unos segundos, por favor. Pastor Sebastián, si por favor en lo que yo regreso en la línea, o es decir, solo tengo que agarrar mi cargador de la computadora, pero ¿podría por favor leer, si tiene su Biblia ahí, si no, si alguien la tiene, Génesis 37, del versículo 1 al 9? Claro Génesis que sí, 30, hermano. Génesis 37, versículo 1 al 9. Adelante, varón. Ya lo tengo. Dice Gracias. Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice, José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhat y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacientemente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he hecho, que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho,
y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y a su padre, y le respondió y le dijo que su sueño es que su sueño es este que soñaste. ¿Y acaso vendremos yo y tu padre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos y apacentar las ovejas de su madre en Siquem. Y le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Diremos, algunas malas bestias lo devoraron y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerle volver a su padre. Gracias. Sucedió pues. Ahí lo vamos a dejar, papá. Gracias. Gracias, varón. Es una gran historia. Una historia preciosa cuando comenzamos a poner atención y hay tantos ingredientes ahí. Pero por el factor tiempo, quiero enfocarme uno en la edad del chamaco. Dice 17 años. Aproximadamente 17 años era la edad. Un adolescente. Y él, cuando somos adolescentes, tenemos esa ambición, le llamamos ambición de salir adelante. Queremos mejorar, tenemos energía, queremos experimentar para salir adelante y avanzar. Y muchos emigramos, vamos a otra ciudad, vamos a otro país. Yo recuerdo que yo a la edad de 16 años, yo me salí de donde estaba viviendo con mi madre, porque pude ver cómo estábamos viviendo y a mis ojos, ante mis ojos era aquello de, aquí no voy a avanzar. Yo no sabía qué buscaba, pero sabía que donde estaba no era lo que yo quería. Entonces me salí a los 16, solo para que conozcan un poco de mi vida. Me salí a los 16 años, me fui de casa y fui a vivir donde una de mis hermanas. Y a la edad de 25 emigré a los Estados Unidos. Entonces tengo cierto conocimiento de lo que es emigrar. Salir de la casa de mis padres o de mi mamá en este caso. Dejar la comodidad, entre comillas, de tener una cama
Lo que quiero que enfoquemos esta mañana es la actitud de cuando emigras. Pero quiero que agarremos el ejemplo bíblico de José. José, ustedes ven cómo las adversidades, cómo la vida le prácticamente lo empujó a ser vendido como esclavo y por sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir sus sueños. Recuerden, él era el menor. El menor no tenía ningún derecho o ninguna, llamémosle respeto hacia los mayores. Lamentablemente yo también crecí así de esa forma. Yo no les podía decir a mis hermanos mayores qué hacer o qué no hacer. Cuando yo me atrevía a decir algo, ¿qué creen que pasaba? Me regañaban, me maltrataban. Es que vos no sabes lo que estás diciendo. Cállate la boca vos. Y me comenzaron entonces a moldar a no decir nada. Me comenzaron ellos a hacer pensar que lo que yo quería o conocía o sabía no tenía ningún valor para ellos. Bueno, aquí está José, pero José tenía sus retos también. Yo diría que en este caso fue un poco bocón. ¿Saben qué es bocón? Que hablamos de más. No tenemos discreción para hablar. Que creemos que todo lo que nos viene a la mente tenemos que decirlos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces creo que lo que me viene a mi mente tengo que decirlo y resulta ser que no era el tiempo adecuado. Entonces, por eso la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que tenemos que adquirir sabiduría y con la sabiduría viene la discreción. Aprender el momento en cómo hablar, cuánto hablar, qué decir, qué no decir. Y lo último es en qué tono. Espero que estén tomando notas porque esta es parte de aprendernos a comunicar. Entonces, cuando pedimos de la sabiduría de Dios, viene la discreción para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, cuánto podemos decir y qué tanto podemos decir. Ese tipo de cosa es importante porque acá está este chamaco, adolescente, era el preferido. Ustedes lo leímos hoy. Era el preferido del papá. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos se pusieron celosos en contra de él? Porque no es correcto que andemos nosotros, consejo para padres, eligiendo a uno y el otro, eligiendo a uno pero excluyendo al otro. O siempre comparando a Juan, decirle, es que Juan, es que tú no eres como Pedro. Mira que Pedro, este Pedro sí sabe lo que hace, Pedro, y tú no eres nada. Hay que tener cuidado con ese tipo de comentarios. Aquí, en Génesis, podemos ver entonces principios en cómo vivir como familia. Vemos cómo estos hermanos entonces le tuvieron envidia a José. Luego fue vendido como esclavo a Egipto. Y por el factor tiempo no podemos leer toda la historia, pero les recomiendo que usted lea desde Génesis capítulo 37 en adelante. Y usted puede ver, podemos ver entonces que José aprendió a ser discreto. José aprendió a ser discreto, pero no fue solo porque, bueno, pues ya aprendí. Él cayó, él fue vendido como esclavo. ¿Se ha puesto a pensar usted qué es la vida de un esclavo? A un esclavo le dicen qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y también no tienes la libertad. Tú siendo esclavo no tienes la libertad de elegir a dónde vas. ¿Te puedes imaginar tú que estás abandonado en un pozo, porque eso es lo que es un pozo o una cisterna? Te dejaron toda la noche abandonado, nadie te llevó agua ni comida,
Aquí dice que te maldijeron a este señor. Comenzaron a pensar cómo hacer, cómo venderlo, cómo matarlo, muchachas. Quiero que te pongas en ese panorama para preguntarte a ti, ¿cómo crees tú que reaccionarías cuando eres privado de todo esto? La mayoría de nosotros, lamentablemente, reaccionamos negativamente. Bien, ¿por qué? José entonces llegó a otro estado, a otra ciudad, a otra nación. Y cuando tú emigras, sigue el ejemplo de José. Uno, sea agradecido. Yo lo voy a apuntar porque me gusta. Sea agradecido en el lugar donde estás. Número dos, demuestra ser agradecido. ¿Cómo demuestro yo ser agradecido en otro país? Yo respeto y cuido donde vivo. Así demuestro yo, yo demuestro el agradecimiento al país que prácticamente me recibió. Porque en estos días la gente está emigrando como nunca antes. Porque dice que se abrieron las fronteras y la gente, yo he visto, para eso sí se encargan los canales de televisión para mostrar todo el abuso, ¿no? Que ahí van el montón de gente y empujan a las autoridades locales sin importarles las leyes. Lo he visto y creo que ustedes lo han visto. A mí no me van a detener y empujan. Lo que no saben es que muchos de estos grupos están siendo manipulados por los vendedores de drogas. Eso no lo saben. Ellos se dejan llevar por el montón. Muchos tienen necesidad genuina, pero otros aprovechan la oportunidad. Entonces, Benito Juárez dijo esto: el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. No, así no dijo. Dijo, el respeto al derecho ajeno es el respeto a la paz. El respeto al derecho ajeno es cómo se mantiene la paz, algo así. Estoy parafraseándolo, pero en otras palabras, Benito Juárez es alguien mexicano, puso la importancia de respetar el derecho ajeno. Pero cuando nosotros emigramos muchas veces, si alguien se conoce como lo que dijo Benito Juárez, de que hablo de eso, lo puede buscar en Google, me lo dice, por favor. El respeto al derecho ajeno es ¿no se la sabe este varón? El Sebastián. respeto al derecho ajeno es la paz, así. Ah, ok, gracias Héctor. Ok, muy bien. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero cuando emigramos y no tenemos principios, no mantenemos ese principio. Y llegamos, y miren muchachos, yo lo he visto. Van un montón de gente que emigran, que hay gente, los coyotes van cobrando ahí dinero por muchas de esas personas. ¿Y saben qué van haciendo? Van dejando tirado toda la basura de lo que comen y lo que desperdician, lo dejan donde están. Y si están en una esquina, como ejemplo, esperando, se van y ahí dejan el montón de basura, todo tirado en otro país, en otra ciudad que no es donde ellos nacieron. Entonces, José, luego en el capítulo 39, capítulo 38, él es vendido a un carcelero. Y en el capítulo 39 comienza entonces otro problema para José. Comienza la seducción del sexo opuesto. Y en esos días sería la seducción del sexo confundido. Bien, pero en este caso, José fue comenzado a ser seducido. Pero él tenía principios del reino. Y él se mantuvo firme en contra de la tentación de caer en fornicación y adulterio. Y renunció, de acuerdo a la Biblia, no quiso acostarse con la
con la esposa del carcelero. Y debo decir que yo creo que la señora no estaba muy a la perdición, es decir, no era muy fea, considerando los principios de lo atractivo que decimos que hoy que es el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque pues Potifar era un hombre de influencia en la corte, a la par de Faraón. Y estos hombres usualmente se les daban bienes, se les pagaba bien. Entonces, ya sea que la mujer fuese atractiva o no, recuerden, aquí, hasta aquí no ha dicho de que José tenía mujer. Entonces estamos considerando de que este hombre había mantenido su pureza sexual. Es uno de los principios que se enseñan en el principio hebreo, mantener la virginidad. Era joven. Las hormonas o no sé, se le encienden. No sé si a usted le pasa de joven, se recuerda que solo mirábamos el sexo opuesto, una mujer era que Bueno, tal vez usted no, pero yo vengo de Júpiter y cuando yo era joven era aquello de, aún me gusta ver las mujeres, pero ahora lo veo desde otro punto de vista, no con el deseo carnal. Gracias a Dios, ya Dios me está enseñando a ver a la mujer o al sexo opuesto desde un punto de vista del reino. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero no fue así antes. Entonces José fue tentado en ese aspecto. Pero no cayó en la tentación. Y sin embargo lo metieron preso. Es decir, le pusieron otro gran problema. En todo esto, José fue fructífero. José ayudó en la cárcel donde estaba. Él era útil. Otra cosa que nosotros debemos buscar cuando emigremos es ser útil. La Biblia nos enseña en Jeremías de que debemos, y Números, de que debemos buscar a la ciudad en que lleguemos, debemos buscar el bien de esa ciudad. Yo pregunto a ti que si has emigrado, no, mejor lo voy a decir de otra forma. Si tú estás desagradecido, no eres un malagradecido, se va a notar cuando llegues a la casa de alguien. Si a ti no te importa el gran sacrificio que hicieron por recibirte en esa casa, se va a notar. ¿Sabes cómo se va a notar? Te vas a aislar en la esquina o el cuarto que te dieron, no vas a querer saber nada de la gente, no vas a lavar los trastes, no te vas a ofrecer para cocinar, no te vas a ofrecer para limpiar. Lo único que vas a querer hacer es hacer dinero para tú mejorar y hacer lo que tú quieres. Pero eso es ser malagradecido, te lo digo de una vez. ¿O no, Sebastián? A ver, por favor, Sebastián, ¿estoy hablando yo exageraciones o diría usted que un malagradecido llega a un... ¿Cómo ve usted eso de que usted lo recibe en su casa, que llegó de otro país y la persona simplemente le importa un camino que la casa esté sucia? ¿Cómo ve usted eso, varón? No, es cierto, definitivamente. Como podíamos ver el significado o las cuestiones que hay para emigrar de un país a otro, siempre sucede eso, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, los que no tenemos el temor de Dios o no, o en sí, muchos hermanos que aunque tengan el temor de Dios, siempre usan eso de ser conformistas, ¿verdad? Y no poder cambiar nuestras actitudes. La misión como hijos de Dios es cambiar nuestras actitudes, ¿verdad? Los latinoamericanos pues siempre nos caracterizamos por defraudarnos en muchas cosas, pero yo sé que somos hombres y mujeres que pensamos y que Dios nos formó a imagen y semejanza de Él. Entonces es bien importante que con esta enseñanza creo que debemos de abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para poder lograr el éxito. Gracias. Gracias.
Y aquí va un consejo. Si tú tuviste que emigrar o vas a emigrar o estás pensando emigrar, te voy a dar un consejo que me dice mi mami, que me dio mi mami hace muchos años. Hijo, me dijo, el pez y el muerto a los 3 días, el pescado y el arrimado a los 3 días lleven. Es decir, no importa qué tan simpático tú eres, no importa con qué tanto ánimo te hayan recibido donde te recibieron, ten en cuenta de que hay gastos que cubrir, hay cosas que hacer, hay cosas que tú puedes contribuir, hay cosas que tú tienes que contribuir. Lo otro, y yo sé que este tema tal vez no es muy popular para que todos griten amén y aleluya, pero es real. Mira cuántos miles de gentes están pasando la frontera de una forma ilegal, porque no hay respeto de la ley. ¿Y qué dice la Biblia respecto cuando no respetas la ley? Que eres culpable. ¿Sabes qué es lo más triste? Es que alguien de Guatemala, porque yo nací en Guatemala, alguien de Guatemala y llego a Honduras y paso ilegal, la frontera ilegal, y cuando llego a Honduras comienzo a decir que nadie me quiere y que Honduras no sirve para nada. ¿Te das cuenta cómo puede ser Armando de malagradecido? Si esa actitud está en tu corazón, te ruego, deshazte de ella en el nombre de Jesús, cámbiala, arrepiéntete, pues pídele perdón a Dios porque estoy mal si estoy actuando así. La buena noticia es que veamos en Hechos capítulo 17, versículo 23. Pablo está visitando Tesalónica y en Atenas, y ve que hay muchos ídolos. Desde el versículo 16, su espíritu se enardecía viendo que la ciudad entregada a la idolatría, pero discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, él estaba dando los principios del reino a las personas en medio, en este caso es Pablo, también emigró, él no estaba en el lugar donde nació. Y entonces Pablo les dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, Atenas era conocida por la idolatría. En todo observo que sois muy religiosos. ¿Estás siendo tú religioso? ¿Y qué es ser religioso? Religioso es hacer actos que según tú agradan a Dios, pero no tienen nada que ver con la practicalidad de la vida. Te voy a poner un ejemplo. Tú quieres estar bueno, no, tú no. Voy a ponerme yo, Sebastián, porque si no, Jamie, aquí me van a colgar. Yo me voy a poner como ejemplo, Armando. No, yo me mantenía orando y ayunando todo el día, todos los días. Pero descuidé a mis hijos y a la mamá de mis hijos. No salía a buscar trabajo. Y para todo era amén, aleluya, pues yo estoy ayunando y estoy orando. ¿Eso es ser religioso? Porque a qué punto Armando va a estar cuidando de los que están a su alrededor. ¿Cómo sabe Armando cuando es religioso? Está actuando religiosamente. Cuando se atreve a preguntar a los demás, ¿cómo me ves? ¿Te atreverías tú a preguntarle a la persona con quien vives o a los de tu familia, ¿me podrías decir cómo me ves? ¿Me podrías decir en qué necesito mejorar? A Sebastián y a mí nosotros nos tenemos que preguntar, nos dicen a cada minuto que tenemos que cambiar. Conmigo mi esposa siempre está, Armando, cuidado con esto y me ayuda en mi crecimiento. Entonces, continuando con la Biblia, la pregunta es, ¿estoy siendo religioso? Pero eso ya es cosa entre tú y Dios. Pregúntale tú a Dios, ¿qué estoy haciendo con mis creencias?
El Dios que hizo el mundo, continúa en el versículo 23, al Dios desconocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Sí observan? Él no necesita de tus oraciones, entre comillas. Sí, él necesita tu corazón. Pues de él es Dios es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Para eso es que Dios te ha puesto un lugar donde vivas, para que le busques. ¿Y sabes cómo lo vas a encontrar? A través de la gente. Porque es a través de la gente que comienza nuestro carácter a ser cambiado, a ser transformado. Yo me... Ay, Jamie, ¿estás ahí todavía? Jamie, yo me creía muy santulón. Hasta que le pregunté a mis hijos cómo me miraban. Me dijo mis hijos, andas orando todo el día, me dijeron, y ni siquiera sabes dónde andamos. Decís que amas a Dios y ni siquiera cuidas de mi mamá. Santo Padre. Ahí sí se fue el gozo, Pastor Sebastián. ¿Por qué? Porque la religiosidad, lo que yo creía que era buscar de Dios, fue confrontado con una realidad que la gente no puedo engañar. Tú no puedes engañar a tus hijos. Tú le puedes decir a tus hijos, oh, es que yo los amo y no hagan esto, lo que yo hago con el cigarro en la boca. No hagas esto, hijo. Tienes que aprender a respetar a tu mamá. ¡Pum! Y le pega a la madre. O la ignora. Cuando nosotros entonces emigramos, recordemos que llevamos en nosotros una mochila o una bolsa en la espalda de una cultura. Pero esa cultura también tiene que ser renovada, muchanes. Muchanes, si Dios te permite que pases a otro país y que vivas en otro país, busca el bienestar del país. Respeta las leyes. Si no tienes permiso de trabajo, haz hasta lo imposible por encontrar permiso de trabajo. Ruégale a Dios que te lo dé. Si no tienes pasaporte o lo que quiera que sea, ora, busca a Dios, busca las oportunidades para ponerte en línea con las leyes de la nación. Yo sé que, repito, este tema tal vez ni siquiera le va a gustar a la gente, pero ¿sabes qué? Son principios bíblicos que hemos olvidado, hemos puesto a un lado. Tenemos que aprender a respetar el país en que vivimos. Lo otro es aprende el idioma. Aprende el idioma, aprende cómo hablan los hondureños, cómo hablan los colombianos, cómo hablan los de allá de la costa, cómo hablan los de las montañas. Aprende a hablar el idioma. Si viajas hacia los Estados Unidos, hacia Europa, aprende el idioma, conoce la historia del país al que llegaste. Lo último, deja de pensar en regresar al país de donde saliste. Ay, Sebastián. Deja de pensar que tienes que regresar al país de donde llegaste, de donde saliste. Y la Biblia tiene un ejemplo de eso cuando los israelitas salieron de Egipto. Los israelitas fueron esclavos 400 años, muchachos, más de 400 años. Y cuando están ya llegando a la tierra prometida, ay no, mejor regresemos a Egipto. Por lo menos allá comíamos carne. Las cebollas, uy, comíamos cebollas. Santiago
capítulo 1 dice que el hombre de doble ánimo no recibe nada. Alguien escribió, principalmente pregúntale a Dios con qué propósito te permitió llegar a ese país. Es muy cierto que tu único propósito no sea solo hacer dinero y darte lujos. Muy cierto. Ese comentario es muy adecuado para mí. Yo he visto familias destrozadas porque el papá o la mamá emigraron. Yo te ruego, si tú estás pensando en emigrar, te ruego, órale a Dios. Si ya emigraste, ora a Dios. Pregúntale cuál es el propósito por el cual estás ahí. Déjate de andar quejándote. Déjate andar ay, es que allá estaba mejor y bueno, voy a regresar un día. Un día no ha llegado. Ahorita confronta el día de hoy. Con todo respeto te lo digo. Comienza a conocer el país, aprende sus leyes. Busca trabajo, pues, busca una fuente de ingresos, contribuye con los gastos. Si no tienes dinero, mira, mantén esa casa donde vives nítida, limpia. Después de orar, ponte a limpiar. Pregunta qué hacer. Sirve a la comunidad. Y ya estoy predicando bastante. Aleluya. Y Amy, ayúdame. Los hermanos de José, entonces, al final, es una historia muy preciosa. Al final del capítulo 43 y en adelante, los hermanos de José llegan a donde está José, volviendo a la Biblia, y ellos se inclinan ante José, porque si no se inclinaban, le volaban la cabeza, porque esas eran las leyes de la tierra. Y José entonces se convierte en el instrumento para llevar bendición, para salvar a la nación de Israel. ¿Sí? Es una historia preciosa que te recomiendo que leas, pero medita, por favor, medita. Si ya emigraste, y por eso yo admiro a Ana María y Manolo, porque ellos ya aprendieron su lección. Ellos están atendiendo no solo a la ciudad local con colombianos, sino que también con hondureños, venezolanos y otros grupos de personas de cultura que llegan a pedir ayuda y ellos están apoyando a la comunidad. Que esta semana comiences tú a pensar, ¿cómo puedo apoyar a la comunidad donde vivo? ¿Cómo puedo apoyar a la comunidad donde vivo? Comienza a barrer el frente de la casa donde vives. Es que no me pagan para eso. Ya dejémonos de chiquilladas, muchachos. Así que a madurar. Dios nos comanda que busquemos el bienestar de la ciudad donde vivimos. ¿Lo vas a hacer? Ya es entre tú y Dios. Esas son las cosas eso es lo que tengo para el día de hoy para ustedes en el Desayuno con Campeones. Les recordamos nuestra visión de Iglesia Internacional, unidos en amor, uniendo ideas y recursos para transformar naciones, individuos y naciones. La pregunta es, ¿nos vamos a atrever a cambiar? Ok, veamos entonces, voy a dejar de grabar y vamos o a menos que quieran que grabemos los comentarios, pues lo podemos hacer. Pero a ver, Sebastián, ¿tiene algún comentario que estamos hablando? Por favor, ayúdeme, porque a veces pienso que solo soy yo quien está pensando estas cosas y me veo como el chico malo o como que soy de Júpiter. No, sí, hermano. Mire qué importante. Yo creo y yo estoy entendiendo y creo que el cristianismo al 100% debemos de cambiar. Porque eso es lo que a veces nos pasa y nos está pasando. Yo siempre comento con los hermanos y estoy comentando que le digo que si nosotros salimos de la religión, no tenemos que seguir practicando las religiones. Por eso nos salimos de la religión. O sea, ya no debemos de regresar a la religión, ¿verdad? El ser religioso, hermanos, a veces es bien tremendo, estar siguiendo, practicando, haciendo las cosas. Y me llama tanto la atención porque yo sé que el hermano Héctor García ha tenido una experiencia muy grande y muy fuerte porque yo le comentaba que el Señor, que oráramos para que el Señor
lo levantara y lo sanara y Dios le abriera puertas para él poder lograr el éxito. En medio de los procesos, pues él decidió y dijo, no, ya no vuelvo a regresar a Egipto, ya no vuelvo a regresar a las tradiciones religiosas. Y siempre hemos comentado, y yo siempre lo digo, hermanos, esto. Hermano, usted está en lo correcto y nosotros necesitamos, hermano, pararnos a hablar en realidad, hermanos, la verdad. Muchas veces nosotros estamos cometiendo errores todavía, ya saliendo de religión, estamos ya en el cristianismo y, hermano, estamos practicando casi las mismas cosas. Esto es bien importante, hermano, de que empecemos, ¿verdad?, a levantar el ministerio tal como Dios quiere que lo hagamos, así como lo hizo José. José tiene aquí hay una buena enseñanza, hermano, porque José, desde que él inicia a caminar, él caminó en santidad. Llegó, imagínese aún, cuando la mujer, ¿verdad?, se le atrevió a decirle que quería que hagan las cosas, pero él se mantuvo todavía porque él tenía el temor de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de practicar al 100%, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermano. No, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo. No crea que no estamos pensando prácticamente igual. Los cambios deben de haber, ¿verdad? Gracias. Gracias. A ver, Jamie, sé de que tú y tu esposo viven en otras. Gracias, varón. Sí es importante vivir una vida santificada para Cristo. So, Jamie, tú fuera de la cámara. Muy bien. Gracias, Jamie. En unos segundos. Bien, entonces voy a apagar esto y porque sé que es un tema delicado, pero si no lo mencionamos nosotros, ¿quién? Si no ponemos unos parámetros bíblicos correctos para la migración, pues cualquier cosa se vale. Pero si vemos la Biblia y cómo se comportaron las gentes que inmigraron, que fueron a otras naciones, y qué fue lo que hicieron, y seguimos su buen ejemplo, pues hombre, la inmigración va a tener un mejor resultado. Sí me comprenden. Lamentablemente solo ignoramos temas como y no, pues es que tienen necesidad y tienen que abrir las fronteras para todo el mundo, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Hay leyes por una razón y una razón nada más, para proteger a los ciudadanos que viven correctamente. Las leyes son para protección de los malhechores, perdón, de los que hacen el bien contra los malhechores. Entonces, toda vez nosotros no querramos hablar de temas como porque no queremos ofender a nadie, ya mordimos el anzuelo. La inmigración es algo que se puede hacer y hecho sanamente es una buena herramienta para el bienestar de las familias, pero hecha de una forma negativa, destruye. Prueba de ello es la actitud que tenemos muchas veces cuando llegamos a otra ciudad o a otro pueblo. Muy bien, tiempo apremia. Gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces sin grabar, pero adelante,